buenas cinefilas y cinefilos, hoy vengo a comentar Un lugar donde refugiarse, una película de 2013 dirigida por Lasse Hallström y protagonizada principalmente por Julian Hook, Josh Duhamel y en cuyo reparto también tenemos en papeles un poquito menores a Cobie Smulders y David Lyons. Este es un film que cuando salió en 2013 a mí me llamó mucho la atención por el nombre, ¿no? Un lugar donde refugiarse. ¿Dónde se refugiará la protagonista? ¿Qué ocurrirá? Y aparte que las comedias románticas, pues desde 2012-2011 cada vez me llamaban menos la atención porque todas o casi todas las comedias románticas o los dramas románticos, porque esta película es más un drama romántico que una comedia romántica, de hecho comedia no hay en el film, me llamaban cada vez menos, pero este film, aparte de que era de Lasse Hallström, pues me llamaba, y ya digo que también me llamaba porque era de Lasse Hallström, y Lasse Hallström es uno de mis cineastas favoritos a nivel de películas románticas o películas de drama como tal, porque ya sabemos, sobre todo en la década de los 90 y a principios de los 2000, que hizo películas como A quien ama Gilbert Grape, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, con Johnny Depp y con Leonardo DiCaprio, o hizo también Chocolate con Johnny Depp, que es otra peli que me encanta, pero desde hace 5, 6, 7 años nos está trayendo películas mucho más mainstream, pelis, pues por ejemplo como hizo una con Disney hace poco, la del Cascanueces, que la codirigió él, que era bastante mala. Y hemos tenido, pues en una época bastante floja a este cineasta, Lasse Hallström, que ya digo que sobresalió sobre todo pues desde 1995 hasta 2004, 2005 aproximadamente, pero con esta peli a mí me volvió a llamar la atención y el otro día pues navegando por Netflix me la encontré y dije voy a darle una oportunidad, voy a ver esta peli. Y debo decir que no es de los mejores trabajos de este cineasta, pero sí que me ha gustado. Evidentemente todas las pelis de Hallström pues tienen un componente dramático, un componente para llorar, no manipulador, sino para llorar la película. Sí que es cierto que tiene serios problemas, aparte en el montaje, tiene problemas en sus personajes, tiene problemas muy gordos, sobre todo en el antagonista de la película, porque antes Lasse Hallström no necesitaba un antagonista dentro de un film para potenciar la película o para hablarnos sobre los personajes, y me causa una especie de rechazo, me causan rechazo los personajes de esta película porque no empatizo con ellos como he empatizado con los personajes de este cineasta en la mayoría de sus obras o en la mayoría de sus películas, porque él siempre tiene un fuerte componente biográfico sobre los personajes, siempre los describe muy bien, siempre intenta humanizarlos a los ojos del espectador, siempre intenta que nos hablen sobre sus miedos, que nos cuenten su vida, que nos interesemos por ellos, pero aquí no me interesan los personajes porque sé cómo va a terminar la película, al contrario de lo que sucedía en Chocolate, por ejemplo. En Chocolate no sabías qué es lo que iba a suceder, pero aquí es evidente lo que va a pasar, es una historia de amor totalmente al uso, con a lo mejor algún pequeño componente distintivo, como por ejemplo la localización, que me ha encantado, ese pueblo tan pequeño, ese lugar donde se conocen todas esas personas, que ya digo que esto está también muy bien implantado de Chocolate, que era un pueblo francés de 2-3 mil personas a lo mejor, y se conocían todos entre ellos, interactuaban, esto también lo tenemos aquí, pero en peor medida. Sí que es cierto que la localización, con esos árboles, con esas enredaderas que tenemos donde vive el personaje de Katie, es todo como muy encantador, muy armonioso. Luego la música también está muy bien porque tenemos temas muy bajos que acompañan muy bien con el sentimiento de los personajes. Pero digo que lo he comentado, que esta película no hace que me interese por sus personajes. Y curiosamente, el único personaje que me interesa por el único personaje que hace que me interese es la niña pequeña, y esa niña pequeña sale como en 5 escenas a lo mejor y en 2 de ellas no habla al principio. Y también el personaje del antagonista, que lo interpreta David Lyons, que lo hace bastante bien, debo decir, que hace el personaje de Kevin, del marido de Katie, esta chica que se escapa, y este personaje es un acosador, un hombre que le pega a su mujer, que le agrede físicamente, que la maltrata mental y físicamente, ya comento. Es un antagonista muy, no sé, de chicha y nabo, que parece que cuando vaya a llegar ese personaje se va a liar parda y se va a montar
la de Dios, pero el personaje se queda en nada, se diluye. Es un antagonista que está ahí, de repente desaparece y la trama tampoco nos importa porque el personaje de Katie está respaldada por muchos otros personajes y no sé, todo sucede como, aparte de como por arte de magia, porque el personaje de Katie llega al pueblo ese y dice necesito trabajo. El personaje al día de ya estar trabajando va a una tienda, se encuentra con el personaje, se enamora a los dos, pues una historia de amor muy prototípica. Es todo como, está todo muy automatizado, ¿no? Es la típica película que Lash Hastrom podría dirigir perfectamente con los ojos cerrados y medio durmiendo, porque ha hecho obras maestras, como una de mis películas favoritas, que ya digo que es A quien ama Gilbert Grape. Y es que es una peli de 1994 o 1995 que le pega un viaje a este film, porque la mayoría de pelis de las Hastrom suelen suceder o en pueblos pequeños o con varios personajes, con 2, 3, 4 personajes a lo sumo, en lugares muy íntimos, que nos cuentan, que nos describen, que nos hablan sobre una situación, sobre un lugar y nos hacen que nos interesemos por ella. La película, por otra parte, sí que me ha gustado. De hecho, el final, pues tengo que decirlo, al final casi me hace llorar, me ha hecho soltar una lagrimita, pero es que no lo puedo evitar. Con las cintas de este director es imposible no soltar una lagrimita, porque es que siempre sale ese componente sentimental y eso es algo que me encanta de él, que no ocupa las películas o no implanta en sus guiones, o que no sé si el guión es suyo, pero él es el que dirige, por ende supongo que si él ve algo raro en el guión, él lo podría modificar como director que es. Pero es algo que me gusta de él, que no intenta manipular dentro de una película, porque siempre tiene, por ejemplo, aquí tenemos un componente filosófico o onírico, casi podríamos decirlo, mediante el personaje de Cobie Smulders, que hace de Joe, que luego descubriréis que ese personaje pues aguarda una trama mucho más compleja o mucho más interesante de lo que inicialmente nos viene hablando, y todo tiene sentido porque luego recordamos lo que le ha ido ocurriendo a este personaje o a otros personajes con el transcurso de la película, y luego podemos entender un poco mejor a ese personaje o el cómo o la mentalidad de esta. Pero bueno, mi nota para este film va a ser un 5,5. No puedo darle más porque es que creo que es uno de los puntos más bajos de este cineasta, junto con la de el Cascanieves o el Cascanueces que sacó en 2018-2017, y junto con alguna otra película que ha hecho últimamente más, porque este cineasta ya no es lo que era. Pero bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios lo que opinas sobre esta película, y sobre todo me gustaría saber cuál es tu película favorita de este director, que a mí me gustaba muchísimo y ahora está un poco más de capa caída. Déjate un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás ya, y hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos.